Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es 13 de junio y bueno, el motivo de hacer este vídeo pues surgió porque había ciertas dudas por parte de muchos de vosotros acerca de lo que es el sistema de Gendai Reiki-Ho. Eh, bueno, todos sabéis que soy maestro de Reiki del método occidental desde hace ya más de 10 años y incorporé el sistema de Reiki tradicional japonés o Gendai Reiki-Ho hace unos 3 años. Me formé en este sistema. Entonces, claro, cuando este método apareció en mi vida, yo siempre había estado buscando el Reiki o de alguna forma asociarme al sistema más fidedigno, ¿no? Más tradicional de Reiki, pues por esa misma razón, porque me faltaba quizá esa pieza, ¿no? Para completar de alguna manera el Reiki occidental, ¿no? Se había de alguna forma disociado, ¿no? O separado la parte más espiritual de la terapia de Reiki, ¿no? Que ya conocemos, ¿no? Como una técnica de imposición de manos. Y esto precisamente fue lo que a mí más me chocó en principio, ¿no? Me di cuenta de que había una poderosa terapia, ¿no? Por un lado, de sanación, ¿eh? Pero por otro lado también había lo que es la parte filosófica, un camino de vida, ¿no? Para la realización, para el crecimiento humano, más allá pues, de lo que podamos considerar como una simple técnica de sanación. Hasta que apareció el sistema de Gendai en mi vida, bueno, yo siempre había oído hablar de que había maestros tradicionales japoneses, que existía el Reiki tradicional japonés, pero no fue hasta que llegó el sistema de Gendai que entonces hubo un nacimiento, ¿no? De nuevo en mi forma de vivir y experimentar el Reiki. Así que, bueno, os hablaré resumidamente también sobre lo que es el Gendai. Bueno, el fundador del Gendai Reiki es Hiroshi Doi y este maestro también vivió algo parecido a lo que os acabo de comentar sobre lo que me pasó a mí con el Reiki. Él había hecho su formación de Reiki en los años 80. El Reiki volvió a ser reexportado, ¿sí? Desde Occidente a Japón a mediados de los años 80. Se pensaba de que el Reiki había desaparecido completamente. La asociación o el centro que fundó el maestro Mikao Usui, conocido como Usui Reiki Ryoho Gakkai, fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial y la sede pues fue destruida. Entonces se pensaba de que había desaparecido completamente y que ya no había nadie, no había ningún miembro que continuara pues todavía vinculado a la asociación, ¿no? Entonces Hiroshi Doi hizo un curso sobre cristales y en este curso conoció a una señora Onoda. Esto fue, si no me equivoco, en el año 1993. Y esta mujer era miembro, sí, era miembro, conocía a la Gakkai y fue la que le habló de que aún existía, de que se conservaba aún todavía este linaje, ¿no? de los miembros todavía vinculados a el maestro Mikao, ¿no? Entonces se quedó muy sorprendido y a través de esta señora, a través de su recomendación, pudo entrar en la Gakkai y conocer a la presidenta en aquel entonces, que era Kimiko Koyama. Entonces, recibió el Rei-Yu, que es la sintonización, como se conoce originalmente, a través de la señora Kimiko Koyama,
y quedó muy, muy sorprendido, ¿eh? Fue como él lo explica, ¿no? En sus libros, fue como un nuevo nacimiento, ¿no? Como resurgir en el sistema de Reiki, ¿no? Entonces, a raíz de este encuentro, bueno, pues él tuvo mucha información que fue llegándole de miembros que empezó a conocer, documentación, etcétera, y empezó un exhaustivo viaje eh, de investigación, ¿no? De empezar a, pues, a conocer al máximo cuál era la verdad sobre Mikao Usui, ¿no? Cuál era su legado original, ¿no? Y entonces pues empezaron a llegarle, pues como por arte de magia, ¿eh? Empezaron a llegarle pues documentación, antiguos manuales de a lo mejor de miembros que estuvieron con Mikao, ¿no? Eh, bueno, cosas así, muy sorprendentes. Y entonces se dio cuenta de la diferencia tan abismal que había entre el Reiki occidental y el Reiki tradicional, es decir, el Reiki que se había extendido por todo Occidente, ¿no? Entonces él quiso de alguna forma crear un sistema donde no se perdiera la parte espiritual del método, que esa es la parte que había legado Mikao Usui, ¿no? Que era la búsqueda por la felicidad humana, ¿no? La elevación de la conciencia, ¿sí? Crecer espiritualmente, ¿no? Desarrollarnos espiritualmente. Entonces él reincorporó de alguna forma las técnicas principales que se siguen de hecho practicando todavía hoy en día en la Gakkai, ¿no? Y aunó esos conocimientos más importantes, que entre ellos está la parte, la doctrina, ¿no? Del Reiki, que son los 5 principios, los 125 poemas del emperador, los Gyosei, el emperador Meiji, y con esto, junto con las técnicas tradicionales, aunó esos conocimientos a los que ya conocemos dentro del Reiki occidental, ¿no? Como la terapia básica de imposición de manos. Entonces, fijaros, prácticamente en Occidente solo se conoce la parte enfocada al lado terapéutico, ¿sí? En el método de sanación. Y de alguna manera, bueno, pues se ha ido poco a poco perdiendo ese contacto con la parte más espiritual, ¿no? Que os he dicho, que es realmente el objetivo pues, que Usui deseaba para sus discípulos, ¿no? Que era la iluminación, ¿verdad? Ese es el objetivo principal, que cada ser humano pudiese llegar a esa experiencia de Satori a la que él mismo llegó, que como él también definió en ese momento en el monte Kurama, yo soy el universo soy yo. ¿Mm? Entonces, claro, a través de esta terapia de Reiki es una estrategia de alguna forma para empezar desarrollando ese contacto íntimo entre uno mismo y su propio cuerpo, ¿verdad? Ese es el comienzo del desarrollo, ¿no? Que sigue en la formación de Reiki desde primero hasta el último, ¿no? Primero hay un contacto con el cuerpo, es decir, una unión entre mente y cuerpo, que eso es lo que nos proporciona la terapia de Reiki en el primer nivel. Cuando uno aprende a transmitir esa energía, a transmitirse esa energía a uno mismo a través de sus manos, uno empieza a desarrollar esa parte de su conciencia que estaba muy descuidada, ¿sí? Y, y de alguna forma recoger la atención mental hacia uno mismo, ¿no? Entonces es un comienzo, es una puerta de entrada, como se dice en el Reiki, ¿no? Es la puerta de entrada hacia la felicidad, ¿sí? Entonces el método de imposición de manos es la puerta de entrada, pero la meta es la felicidad. No la felicidad como la entendemos nosotros en este mundo, ¿no? La felicidad, aquella felicidad que no es perturbada, que no se cambia por nada que suceda, ¿eh? Esto es un poco difícil de entender para nuestras mentes, ¿no? Que estamos tan acostumbrados a que la felicidad dependa de algo que sucede externamente.
esta felicidad es algo interno, es un estado interior, ¿sí? Que uno conserva todo el tiempo. Entonces, este acercamiento a través de la práctica, de la imposición de manos, nos va llevando cada vez más a un contacto íntimo con nosotros mismos, a un acercamiento a nuestra conciencia y poco a poco ir elevando nuestra vibración, ¿sí? Esto es un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que uno va tomando conciencia de uno mismo, es decir, estando más situados en el momento presente, el nivel vibratorio va elevándose automáticamente. Entonces, uno empieza cada vez más a resonar con su conciencia, hasta que llega un momento en que esa conciencia se va expandiendo a través digamos, este continuado acercamiento a la técnica. Uno va practicando la imposición de manos, ¿no? Muchas veces. Y uno poco a poco va, de alguna forma, conectando con ese estado de conciencia, ¿no? Hasta que llega un momento en que se hace permanente. Y digamos que este es el camino hacia la felicidad, ¿no? Dándose cuenta de que ese Anshin Ritsumei, de que esa paz interior está todo el tiempo con nosotros y simplemente es una invitación a mirar dentro, ¿no? A través de la práctica de la imposición de manos, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que os decía, que el maestro Hiroshi Doi se dio cuenta de esta gran diferencia y él, viendo esto, quiso crear un método que tuviese de los dos, lo mejor del Reiki tradicional y lo mejor del Reiki occidental, ¿sí? Entonces, claro, comprobó de que las dos partes eran fundamentales, eran imprescindibles, ¿no? Y que juntando las dos se potenciaba muchísimo más el método Reiki, ¿no? No olvidarnos de que esa parte de la sanación es muy importante porque si no, digamos, alcanzar cierto grado de salud, ¿sí? Salud física y salud mental, digamos que el primer nivel de Reiki y el segundo se basan principalmente en la salud psicofísica, ¿no? De la mente y el cuerpo. Entonces, poco a poco, uno al ir sanando el cuerpo y la mente, primero la mente, porque lo que realmente sanamos es la mente. Luego el cuerpo, que es una cristalización de la mente, pues también al ir calmando las ondas del pensamiento, ya no vamos identificándonos tanto con la ira, con el temor, con la preocupación, la tristeza, etcétera, con estas emociones negativas, y uno poco a poco se va relajando más en su vida diaria, ¿no? Hasta que llega a tal grado de que, claro, cuando ya alcanzamos ese grado de relajación, el cuerpo automáticamente hace lo que sabe hacer, que es sanarse a sí mismo, ¿no? Entonces es importante esa parte, ese bloque terapéutico, para ayudarnos a lograr cierto grado de relajación físico y mental, para luego ir más allá, más profundo, hacia esa búsqueda de uno mismo. Porque, claro, muchas veces algunos dicen, yo solo con un primer nivel de Reiki pues me conformo, es suficiente, me aplico mis manos y me siento muy bien, me da mucha paz, mucha relajación, soy capaz de eliminar cierto estrés, pero llegará un momento en que también necesite ir más allá, soltar la técnica para ir más allá, porque la técnica, como he dicho, es una puerta de entrada, ¿no? Son como los ruedines de una bicicleta, nos van ayudando cierto tiempo, pero llegará un momento en que ya tendremos que dejarlos, ¿no? Para seguir a estadios más profundos de nosotros mismos. Entonces, como os decía, esto era lo que el maestro Hiroshi Doi quería de alguna forma entregar a los practicantes de Reiki, ¿no? Este método genuino, Gendai, significa contemporáneo, moderno. Entonces, es un kit completo. Para mí es el método que más me ha completado en mi camino de Reiki, ¿sí? Porque, como os he dicho, llega un momento en que la terapia se queda pues, de Reiki en una simple técnica de imposición de manos y llega un momento en que uno aspira a algo más. El anhelo que tenemos todos es la felicidad, ¿no? Alcanzar ese grado de felicidad permanente, ¿no? Y esto es algo que podemos descubrirlo también dentro del Reiki como vía espiritual. Bueno, pues esto simplemente es lo que quería compartir.
Os dejo la paz, Gasho.